Audioescuelasabática.com. Lección número 3, para el 21 de octubre de 2023. El llamado de Dios a la misión. Sábado 14 de octubre. Para memorizar. Pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. A veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. En ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como en el ejemplo de la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra, Génesis capítulo 12, como medio para dar testimonio. Los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos, Hechos capítulo 3, a trabajar también para los demás, Hechos capítulo 8, versos 1 al 4. En Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús estableció un principio de evangelización. Empezarían localmente Jerusalén y Judea, luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el Evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Audioescuelasabática.com. Domingo 15 de octubre. Salir de nuestra zona de confort. Para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. El deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o clase étnica o social puede llevarnos al egoísmo y la maldad. Este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de Babel. Escucha Génesis capítulo 11 versos 1 al 9. ¿Cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué quería hacer y por qué Dios se lo impidió? Génesis capítulo 11 versos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La historia de los habitantes de la Torre de Babel revela su gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo. Comillas, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos.
Génesis capítulo 11, verso 4. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final, sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. Eclesiastés capítulo 2, versos 1 al 11. La Biblia dice en Génesis capítulo 11, verso 4, que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. Quería permanecer junta por motivos egoístas, pero Dios tenía otro plan. Esta gente también se había unido para esta obra, pero, comillas, dijo el Señor, el pueblo es uno, y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Génesis capítulo 11, verso 6. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Aunque la escritura no lo dice explícitamente, Elena de White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. Génesis capítulo 9, versos 14 y 15. Pretendían construir debido a sus propias percepciones de seguridad, en lugar de confiar en la palabra de Dios. Cualesquiera que fueran sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta, y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. ¿Formas parte de un grupo o comunidad étnica que se siente más cómodo cuando está solo entre sus miembros? ¿De qué manera podrías relacionarte con otras personas que no pertenecen a tu raza, etnia o nacionalidad? Audioescuelasabática.com. Lunes 16 de octubre. Ser una bendición para el mundo entero. Escucha Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿En qué sentido las instrucciones de Dios a Abraham eran un llamado a la misión? Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios pidió a Abraham, cuyo nombre cambió más tarde al de Abraham, que dejara su país y su pueblo, y se fuera a otra tierra. Todo formaba parte del plan de Dios de utilizar a Abraham como vehículo para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Y Abraham salió de acuerdo con la palabra del Señor. Si Dios tiene un plan para ti, puede ser un llamado para que dejes a tu familia extendida y a tu pueblo, y vayas a un lugar que Él está preparando para que lo sirvas y pueda ser una bendición para los demás. Escucha los siguientes versículos. ¿Qué nos dice cada texto sobre el pacto de Dios, que es la promesa que nos hace? Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 17, verso 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Números capítulo 24, verso 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab,
y destruirá a todos los hijos de Set. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Daniel capítulo 9 versos 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo capítulo 1 verso 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De los textos anteriores se desprende claramente que Dios iba a cumplir la promesa hecha en el jardín del Edén, de que alguien vendría como solución al problema del pecado. Esta solución, Jesucristo, el Mesías, iba a surgir del linaje de Abraham e Isaac, por medio de Sara. Hebreos capítulo 11, verso 9, afirma que Isaac y Jacob eran herederos de la promesa de bendición que Dios hizo a Abraham. No sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía el propio Abraham respecto de cómo surgiría la simiente prometida por medio de él, pero de todos modos actuó por fe. Comillas, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, verso 8. ¡Qué ejemplo para nosotros! Supongamos que Dios te llama a salir, comillas, sin saber a dónde vas. ¿Cómo responderías y por qué? Audioescuelasabática.com. Martes 17 de octubre. El llamado a Abraham. Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sin embargo, desde el principio las cosas no parecieron irle demasiado bien. Llegó al lugar al que Dios le había dicho que fuera, pero según la Biblia, comillas, el cananeo habitaba entonces en la región. Génesis capítulo 12, verso 6. Un pueblo pagano famoso por su crueldad y violencia. No es de extrañar que, justo después de que Abraham llegara allí, el Señor se le apareciera y le dijera, comillas, a tus descendientes daré esta tierra. Génesis capítulo 12, verso 7. Sin duda, Abraham necesitaba ese estímulo. Sin embargo, las cosas todavía no le iban precisamente bien, al menos al principio. Escucha Génesis capítulo 12, versículo 10, al capítulo 13, verso 1. ¿Qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió
este hombre de Dios? Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Génesis capítulo 13, verso 1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Qué desalentador debió haber sido para él dejar una existencia cómoda y probablemente próspera en su tierra natal, solo para partir, comillas, sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, verso 8. Y una de las primeras cosas que enfrentó fue el hambre. Esta hambruna fue tan grave que tuvo que abandonar el lugar donde Dios le había dicho que se estableciera e ir a otro lugar. Y después las cosas empeoraron aún más. Comillas, durante su estada en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. A causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, en su gran misericordia, protegió a Sara, enviando plagas sobre la familia real. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 123. Nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil, y al mentir, al ser engañado, Abraham solo empeoró las cosas. Afortunadamente, Dios es un Dios de paciencia, y no desechó a su siervo por este error que, por desgracia, no sería el único que Abraham cometería. Qué reconfortante es saber que, a pesar de nuestros errores, si nos aferramos al Señor con fe y sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solo puede perdonar nuestros errores, nuestros pecados y nuestras faltas, sino además puede seguir utilizándonos para la misión. ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Abraham en Egipto? Audioescuelasabática.com. Miércoles 18 de octubre. La iglesia primitiva y las zonas de confort. Escucha Hechos capítulo 8 versos 1 al 4. En la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad? Hechos capítulo 8 versos 1 al 4.
y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hasta ese momento, la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén, o dentro del territorio judío y entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Jesús lo había predicho en Hechos capítulo 1, verso 8, comillas, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió tal como lo señala Hechos capítulo 8, verso 4. Los que estaban dispersados predicaban la palabra por dondequiera que iban. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. Hechos capítulo 11, verso 19, indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, Líbano y Chipre. Pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro se lo conoce como el apóstol de los circuncisos, es decir, a los judíos, y Pablo era apóstol a los gentiles. Gálatas capítulo 2, verso 8. Al principio, Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Gálatas capítulo 2, versos 11 y 12. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Escucha Hechos capítulo 10 versos 9 al 15, versículos 28 y 29. ¿Cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro y cómo debemos nosotros, en nuestra época, aplicar este principio a la obra misionera? Hechos capítulo 10 versos 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículos 28 y 29. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
audioescuelasabática.com. Jueves 19 de octubre. Empezar por donde estás. Escucha Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué principio presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser sus testigos al mundo? Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el principio establecido por Jesús que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos que tienen la buena nueva para compartirla con los demás. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocados que están, sino en compartir a Jesús tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 12. No obstante, hay algunos principios en las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1 verso 8. En primer lugar, comillas, serán mis testigos tanto en Jerusalén. Como hemos visto, pero vale la pena repetirlo, debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Esto puede incluir nuestro propio hogar, la iglesia, el vecindario y la comunidad. Necesitamos ser testigos suyos primero, donde estamos, en el lugar donde Él nos ha colocado inicialmente, casa o trabajo, y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros. Puede ser la familia cercana o la familia extendida, la gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos y la comunidad. A veces, la gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio, pero no testifica a la gente que la rodea ahora. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. A continuación, comillas, en todo Judea y Samaria. Hechos capítulo 1, verso 8. Una vez más, Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica cruzar fronteras culturales. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas, para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. Si pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizá me resulte más fácil dar testimonio ante ellos, porque las barreras culturales que hay que cruzar son mínimas. En algunas zonas del mundo, únicamente un clan o tribu está representado en la composición de la iglesia. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que, como testigos suyos, es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en esos grupos de personas. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús. Desafío: identifica y haz una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzo por alcanzarlas. Desafío avanzado: comienza a orar por esa oportunidad en el futuro cercano para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. audioescuelasabática.com. Viernes 20 de octubre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White Los Hechos de los Apóstoles, la Gran Comisión, páginas 21 a la 28, y Un buscador de la verdad, páginas 108 a la 117. Comillas, antes de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Les dijo que deben ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna.
Ustedes han sido testigos de mi vida de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Han visto mis labores por Israel. Y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y los gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Han visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que a mí viene no lo echaré fuera de ninguna manera. Les recomiendo a ustedes, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Elena de White, Los Hechos de los Apóstoles, página 23. La gran comisión es clara. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, verso 19. Por lo tanto, sin duda tiene que ver con alcanzar a otros, especialmente a otras naciones. La comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No debían esperar que la gente viniera a ellos, sino que debían ir ellos a la gente con su mensaje. En este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por donde quiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y de que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular, y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Hechos de los Apóstoles, páginas 116 y 117. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida? 2. ¿De qué manera podrías expresar la misión a diario en tu actitud y tu comportamiento? ¿Cómo puedes tener más en cuenta la misión en tus tareas cotidianas? 3. ¿Qué importancia tiene que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra los que no son como nosotros?